Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de música e historia. Hoy vamos a hablar de algunos de los principales compositores de la época barroca. Vamos a empezar con Giovanni Gabrieli, 1557, 13 de octubre de 1612. Fue un compositor y organista italiano, nacido y muerto en Venecia, uno de los más influyentes músicos de su época. Representa la culminación de la escuela veneciana, enmarcándose en la transición de la música renacentista a la música barroca. Biografía. Se desconoce la fecha exacta de su nacimiento, aunque de acuerdo con un obituario de la época, en el momento de su muerte tenía 56 años o 58 años. La letra no es muy clara. Habría estudiado con su tío Andrea Gabrieli. Siguiendo su ejemplo, durante varios años trabajó en Múnich en la corte del duque Alberto V de Baviera, posiblemente hasta la muerte del duque en 1579. Allí habría estudiado con Orlando di Lasso, amigo de Andrea. Hacia 1584 habría sido organista suplente en San Marcos en ausencia de Claudio Merulo, para en 1585 concursar y ganar el cargo en forma permanente. También ese año comenzó a trabajar de organista en la Escuela Grande di San Rocco. Mantendría ambos puestos hasta su muerte. A partir de la muerte de su tío, le sucedió como compositor principal de San Marcos. Su fama, incrementada por ediciones de su obra en Alemania, en gran parte hechas por Caspar Hassler, le atrajo gran cantidad de alumnos, fundamentalmente de ese país, entre los que destacó Heinrich Schütz. Desde 1606 sufrió de un cálculo renal que le obligó a dejar parte de sus responsabilidades y murió en 1612 a causa de complicaciones de dicha enfermedad. Se encargó de recopilar y editar la obra de su tío. Fruto de esos esfuerzos es la publicación de la colección Concerti en 1587, que se transformó en fuente fundamental de la música veneciana. Por su parte, compuso diversas obras siguiendo el estilo de su tío, pero acentuando aún más los contrastes con un mayor dramatismo y color. Al igual que otros compositores de la escuela veneciana, su estilo se vio notablemente influido por las particulares características de la Basílica de San Marcos, con sus galerías separadas, por lo que los órganos y los coros se ubicaban en lados opuestos, además de la excelente acústica del lugar. Hacia 1597 publica su propia colección Sacrae Sinfoniae, que le otorga fama a nivel internacional. Destaca la sonata piano-forte, en la que posiblemente por primera vez se dan indicaciones de dinámica piano-forte, según las orquestas tocaran solas o juntas. Girolamo Frescobaldi. Ferrara, 13 de septiembre de 1583, Roma, 1 de marzo de 1643. Músico italiano del periodo barroco. Biografía. Nació en Ferrara, Italia. Estudió a las órdenes del organista y famoso madrigalista Luzzasco Luzzaschi en Ferrara. Otra de sus tempranas influencias fue la de Carlo Gesualdo, también presente por aquella época en la misma ciudad. Su protector, el cardenal Guido Bentivoglio, le ayudó a conseguir una plaza de organista en la Basílica de Santa María in Trastevere, en Roma, en la primavera de 1607. Con él viajó a los Países Bajos antes de convertirse en organista de la Basílica de San Pedro de Roma en 1608, plaza que ocupó hasta su muerte. Desde 1628 a 1634 fue organista en la corte de los Médicis en Florencia. Escribió un gran número de obras para órgano y clavicémbalo, incluyendo tocatas, caprichos, fantasías, canciones,
ricercare, nombre genérico para cualquier pieza con contrapunto, danzas y variaciones. Entre sus obras más conocidas se encuentran la Fiore Musicali, 1635, una colección de obras de órgano para ser tocadas durante la misa. Publicó 2 libros de tocatas entre 1615 y 1637, entre las que figura la Cento Partite, una de sus obras más virtuosas y experimentales. Su música vocal incluye misas, motetes y madrigales. Su música instrumental es menos conocida, pese a la importancia del primer volumen de canciones para tocar con cualquier instrumento, publicado en 1628. Frescobaldi fue uno de los inventores de la concepción moderna del tempo y su música tuvo una gran influencia en compositores posteriores como Johann Jakob Froberger y Johann Sebastian Bach. Por último, hablaremos de Giovanni Legrenzi. Giovanni Legrenzi, Clusone, República de Venecia, 12 de agosto de 1626, Venecia, República de Venecia, 27 de mayo de 1690. Fue un compositor italiano. Fue uno de los compositores del primer barroco más destacados, conocido en Europa por su perfecta técnica contrapuntística, así como por sus composiciones en el terreno de la sonata, el concierto y la fuga para orquesta. Giovanni Legrenzi recibió sus primeras lecciones musicales de la mano de su padre, violinista de los servicios religiosos de su villa natal. Continuó sus estudios en Bérgamo y más adelante en Venecia con Giovanni Lovetta y Carlo Pallavicino. A su regreso a Bérgamo en 1645 fue nombrado organista de Santa María la Mayor, puesto que ocupó hasta 1656, año en que obtuvo el puesto de maestro de capilla de la Academia del Espíritu Santo de Ferrara. Fue aquí donde se representaron sus primeras óperas escritas sobre libretos del marqués Bentivoglio. En 1665 abandonó Ferrara por motivos desconocidos. En 1668 fue submaître de la Capilla Real Francesa en París. Regresa a Italia en 1671 y fija su residencia en Venecia, donde irá ocupando a lo largo de los años diferentes cargos. Así, en 1671 fue maestro del coro del Conservatorio de Mendicanti. En 1677, responsable de los oratorios de la iglesia de Santa María de la Fava. En 1681, vicemaestro de capilla de la Catedral de San Marcos y maestro de la misma en 1685. A partir de ese momento se consagró a la música religiosa, a la composición de oratorio y es posible que la música instrumental. Organizó conciertos en su casa en los que se interpretaba su música y la de sus discípulos, entre los que estaban Francesco Gasparini y su sobrino Giovanni Baricino, que heredó todos sus manuscritos. Murió en Venecia en 1690 a los 64 años y sus restos descansan en la iglesia de Santa María de la Fava. Legrenzi ejerció una gran influencia por haber sido maestro de los principales compositores italianos de la generación siguiente. También influyó en Antonio Vivaldi y Johann Sebastian Bach. Ocupa también un puesto de relevancia en la historia del teatro y de la música instrumental. Sin embargo, fue en las partituras teatrales en donde dio prueba de todo su arte instrumental. Cultivó con preferencia la ópera heroico-cómica, mezclando con habilidad lo trágico y lo dramático, lo cómico y lo satírico, utilizando elementos populares
tales como ritmo y canción. Su obra. Acá está toda la música instrumental que escribió, acá está toda la música vocal, acá los oratorios que son inéditos, acá están las óperas. Los que tienen esta cruz es que sobreviven las partituras. Lo que tienen esta cruz y como está recitado acá es que sobreviven algunas áreas de la ópera en una o más fuentes. En la descripción del video voy a poner algunos ejemplos de los compositores que vimos hoy. Si les gustó el video, por favor suscríbanse al canal, denle un buen like. Gracias por haber visto. Gracias.